Lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes se puede llamar el Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras, ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Para hacer nacer y crecer a Jesús en nuestro corazón. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 8, capítulo 55, diciembre 25, 1908. Encontrándome en mi habitual estado, estaba deseando al niño Jesús. Y después de mucho esperar, se ha hecho ver en mi interior como pequeño niño, y me decía: hija mía, el mejor modo para hacerme nacer en el propio corazón es vaciarse de todo, porque encontrando el vacío, puedo poner en él todos mis bienes. Y solo puedo permanecer ahí para siempre si hay lugar para poder poner todo lo que me pertenece, todo lo mío en ella. Una persona que fuera a habitar a casa de otra persona solo se podría sentir contenta cuando en aquella casa encontrara espacio para poder poner todas sus cosas. De otra manera se volvería infeliz. Así soy yo. La segunda cosa para hacerme nacer y acrecentar mi felicidad es que todo lo que el alma contiene, sea interno o externo, todo debe ser hecho para mí. Todo debe servir para honrarme, para seguir mis órdenes. Porque si aún una sola cosa, un pensamiento, una palabra, no es para mí, yo me siento infeliz. Y debiendo ser dueño, me hacen esclavo. ¿Puedo yo tolerar todo esto? La tercera cosa es amor heroico, amor engrandecido, amor de sacrificio. Estos tres amores harán crecer en modo maravilloso mi felicidad, porque el alma se arriesga a hacer obras superiores a sus fuerzas, haciéndolas únicamente con mi fuerza. Estas la engrandecerán con hacer que no solo ella, sino también los demás me amen, y llegará a soportar cualquier cosa, aun la misma muerte, para poder triunfar en todo y poderme decir: no tengo nada más, todo es solo amor por ti. Este modo no solo me hará nacer, sino que me hará crecer y me formará un bello paraíso en su propio corazón. Mientras esto decía, yo lo miraba, y de pequeño, en un instante, se ha hecho grande, de modo que yo quedaba toda llena de él, y todo ha desaparecido. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas
enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino predicad diciendo: el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 9, 35 a 36. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. A cualquier costo, queremos salvar al hombre. Ahora escúchame, hija mía. La divinidad, llevada por un exceso de amor hacia mí, me dijo: hija nuestra amada, nuestro amor no rige, se siente sofocado si no te confiamos nuestros secretos. Por eso te elegimos como nuestra fiel secretaria. A ti queremos confiar nuestros dolores y nuestros decretos. A cualquier costo, queremos salvar al hombre. Mira cómo va al precipicio. Su voluntad rebelde lo arrastra continuamente al mal. Sin la vida, la fuerza, el sostén de nuestro querer divino, se ha desviado del camino de su Creador y camina arrastrándose en la tierra, débil, enfermo y lleno de todos los vicios. Pero no hay posibilidades de salvarlo ni otras maneras para que salga, sino que descienda el Verbo eterno, tomar sus despojos, sus miserias, sus pecados sobre sí, hermanarse con Él, vencerlo por camino de amor y de penas inauditas, darle tanta confianza para poder ponerlo nuevamente en nuestros brazos paternos. Oh, cómo nos duele la suerte del hombre. Nuestro dolor es grande. No podíamos confiarlo a ninguno, porque no teniendo una voluntad divina que los domine, no podían jamás comprender ni nuestro dolor, ni los graves males del hombre caído en el pecado. A ti es dado, porque posees nuestro fiat, el poderlo comprender, y por eso, como a secretaria nuestra, queremos revelarte nuestros secretos y poner en tus manos el cetro de mando a fin de que domines e imperes sobre todo, y tu dominio venza a Dios y al hombre, y nos los lleves como hijos regenerados en tu materno corazón. Mateo 9, 35. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias.
Mis conocimientos sobre Él moldearán las almas y con su toque apagarán los males del querer humano. Conocida esta ciencia divina y toda de cielo, pueda hacer madurar la vida de mi fiat divino y formar su reino. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 28, capítulo 4, párrafos 1 y 2. Pero, ¿cómo podrán hacer las criaturas para conocer un bien tan grande? Mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, haciéndose oír en mi interior, me ha dicho: hija mía, los conocimientos sobre mi querer divino son caminos que pueden conducir a las criaturas a los brazos de luz de mi fiat divino. Los conocimientos son semillas, y esta semilla hace nacer el principio de la vida de mi divina voluntad en la criatura. Los conocimientos, cada uno de los cuales será como sorbos de vida que formarán en la criatura la maduración de esta vida divina. Por eso te he dicho tantas cosas sobre mi fiat divino. Cada conocimiento llevará quién el germen, quién el nacimiento, quién el alimento, quién el respiro, quién el aire, quién la luz y el calor para madurar la vida de mi querer en las almas. Cada conocimiento contiene un grado de más de maduración. Por eso, por cuanto más busquen conocer lo que he manifestado sobre mi fiat divino, más se sentirán maduros. Mis conocimientos sobre Él moldearán las almas y con su toque apagarán los males del querer humano. Estos conocimientos harán de madre piadosa, que a cualquier costo quiere sanar a su hijo y verlo sano y bello. Si supieras qué significa un conocimiento sobre mi divina voluntad, ellos contienen la ciencia de formar la vida de ella, la ciencia para formar el pueblo de su reino. Mira, también en el orden natural sucede así. Quien quiere hacerse maestro es necesario que conozca lo que concierne a las ciencias. Y si no se quiere aplicar a conocer las ciencias, jamás estará maduro para ser maestro, y según los grados de las ciencias que ha estudiado, poseerá más o menos los grados de instrucción. Si pocas ciencias, podrá ser maestro elemental, y si ha estudiado muchas ciencias, podrá ser profesor de escuelas superiores. Así que, según se conoce, tanto en las artes como en las ciencias, tanto más son maduros en aquel bien que conocen, y son capaces de hacer madurar en los demás el bien, las ciencias, las artes que poseen. Ahora, con el haberte dicho tantos conocimientos sobre mi divina voluntad, no ha sido para darte una bella noticia. No, ha sido para formar la ciencia de ella primero en ti y después en medio a las criaturas, a fin de que, conocida esta ciencia divina y toda de cielo, pueda hacer madurar la vida de mi fiat divino y formar su reino. Mateo 9:35.
En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Sobre el milagro exterior y el milagro preservativo. El reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14, párrafos 1 al 4. Estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, pero ¿cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi Fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo, y cualquiera que entrara en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso. Y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista? Que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano. Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del Fiat Supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora que yacen. Quién en una desventura y quién en otra, y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del Fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa
el alimento de todos los males, y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Ahora, hija mía, debiendo preparar el gran milagro del reino del Fiat Supremo, estoy haciendo contigo como hija primogénita de mi voluntad, como hice con la soberana reina, mamá mía, cuando preparé el reino de la redención. La atraje tanto a mí, la tuve tan ocupada en su interior para poder formar junto con ella el milagro de la redención, y había tanta necesidad, tantas cosas que juntos teníamos que hacer, que rehacer, que completar, que debí ocultar en su exterior cualquier cosa que pudiera llamarse milagro, excepto su perfecta virtud. Con esto la dejé más libre para hacerla navegar el mar interminable del Fiat eterno, y así pudiese tener acceso a la divina majestad para obtener el reino de la redención. ¿Qué hubiera sido más si la celestial reina hubiera dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos y demás, o bien el milagro de hacer descender al Verbo eterno sobre la tierra? Los primeros hubieran sido milagros accidentales, pasajeros e individuales. En cambio, el segundo es milagro permanente y para todos, siempre y cuando lo quieran. Por eso los primeros hubieran sido como una nada comparados al segundo. Ella fue el verdadero sol que, eclipsando todo, eclipsó en sí al mismo Verbo del Padre, germinando de su luz todos los bienes, todos los efectos y milagros que produjo la redención. Pero al igual que el sol producía los bienes y los milagros sin hacerse ver o hacerse señalar de que era ella la causa primaria de todo. En efecto, todo lo que yo hice de bien sobre la tierra, lo hice porque la emperatriz del cielo llegó a tener su imperio en la divinidad, y con su imperio me trajo del cielo para darme a las criaturas. Ahora, así estoy haciendo contigo para preparar el reino del Fiat Supremo. Te tengo conmigo. Te hago navegar el mar interminable de él para darte el acceso junto al Padre Celestial, a fin de que le ruegues, lo venzas, lo imperes, para obtener el fiat de mi reino, y para cumplir y consumar en ti toda la fuerza milagrosa que se necesita para un reino tan santo. Te tengo continuamente ocupada en tu interior en el trabajo de mi reino. Te hago girar continuamente para hacer, para rehacer, para completar todo lo que se necesita y que todos deberían hacer, para formar el gran milagro de mi reino, y externamente nada dejo aparecer de milagroso en ti, excepto la luz de mi voluntad. Algunos podrán decir, ¿cómo? Tantos portentos que manifiesta el bendito Jesús a esta criatura de este reino del Fiat divino. Los bienes que traerá sobrepasarán creación y redención. Es más, será corona tanto de una como de la otra. Y a pesar de tanto bien, ninguna cosa milagrosa en el exterior se ve en ella, como confirmación del gran bien de este reino del eterno Fiat. Mientras que los otros santos, sin el portento de este gran bien, han hecho milagros a cada paso. Pero si se vuelven hacia atrás a considerar a mi amada mamá,
la más santa de todas las criaturas, el gran bien que encerró en sí y que trajo a las criaturas, no hay quien pueda compararse a ella. Hizo el gran milagro de concebir en sí al Verbo divino y el portento de dar un Dios a cada criatura. Y delante a este prodigio, jamás visto ni oído, de poder dar al Verbo eterno a las criaturas, todos los otros milagros unidos juntos son pequeñas chamitas delante al sol. Ahora, quien debe hacer lo más, no es necesario que haga lo menos. Así, delante al gran milagro del reino de mi voluntad, restablecido en medio a las criaturas, todos los otros milagros serán pequeñas llamitas delante al sol de mi querer. Cada dicho, verdad y manifestación sobre él es un milagro que ha salido de mi voluntad como preservativo de todo mal y para vincular a las criaturas a un bien infinito, a una gloria más grande, a una nueva belleza toda divina. Cada verdad mía sobre mi eterno querer contiene la potencia y la virtud prodigiosa, más que si se resucitase a un muerto, que si sanase a un leproso, que un ciego viese, que un mudo hablase, porque mis palabras sobre la santidad y la potencia de mi fiat resucitarán a las almas a su origen, las sanarán de la lepra que ha producido la voluntad humana. Les dará la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad, porque hasta ahora eran como ciegos. Les dará la palabra a tantos mudos que mientras sabían decir tantas otras cosas, solo para mi voluntad eran como tantos mudos que no tenían palabra. Y además el gran milagro de poder dar una voluntad divina a cada criatura que contiene todos los bienes. ¿Qué cosa no les dará cuando se encuentre en posesión de los hijos de su reino? He aquí por qué te tengo toda ocupada en el trabajo de este mi reino. Y hay mucho que hacer para preparar el gran milagro de que el reino del fiat sea conocido y poseído. Por eso se atenta en atravesar el mar interminable de mi voluntad, a fin de que venga establecido el orden entre creador y criatura. Y así podré hacer el gran milagro por medio tuyo, de que el hombre regrese a su origen de donde salió. Mateo 10, 5-8. A estos dos se los envió con estas instrucciones: ide a las ovejas descarriadas de Israel. Ide y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Llamé a mi alrededor a los apóstoles para servirme de ellos como pregoneros de lo que había hecho y dicho. Así será del reino de mi voluntad divina. Te llamé a ti como a una segunda madre mía, y he llamado a mi ministro. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 25, capítulo 32, párrafos 1 y 2, marzo 22, 1929.
Mi pobre mente me la siento fijada en el querer divino y pensaba entre mí, pero ¿cómo podrá venir su reino a la tierra? Y además, ¿cómo puede venir si no se conoce? Mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús, saliendo de mi interior, me ha dicho: hija mía, yo en mis obras me sirvo de medios humanos. Si bien hago la primera parte, el fundamento y toda la sustancia de la obra que quiero hacer, y después me sirvo de las criaturas para hacer que mi obra sea conocida y tenga vida en medio a las criaturas. Así hice en la redención. Me serví de los apóstoles para hacerla conocer, para propagarla y recibir y dar los frutos de la redención. Y si los apóstoles no hubieran querido decir nada de lo que yo dije e hice al venir a la tierra, y encerrados en su mutismo no hubieran hecho un paso, ni un sacrificio, ni puesto la vida para hacer conocer el gran bien de mi venida a la tierra, habrían hecho morir mi redención en el momento de nacer, y las generaciones habrían estado privadas del Evangelio, de los sacramentos y de todos los bienes que ha hecho y hará mi redención. Fue esta mi finalidad, por la que en los últimos años de mi vida acá abajo, llamé a mi alrededor a los apóstoles, para servirme de ellos como pregoneros de lo que había hecho y dicho. Oh, si los apóstoles hubieran callado, habrían sido reos por las tantas almas perdidas, si no hubieran conocido el bien de la redención. Reos por tanto bien no hecho por las criaturas. En cambio, porque no callaron y pusieron su vida, se pueden llamar, después de mí, autores y causa de tantas almas salvadas y de todos los bienes que se han hecho en mi iglesia, que como primeros pregoneros forman sus columnas inquebrantables. Esta es nuestra costumbre divina. Primero hacemos nuestro primer acto en nuestras obras, ponemos todo lo que se necesita y después las confiamos a las criaturas, dándoles gracias suficientes para que puedan continuar lo que nosotros hemos hecho. Y por eso nuestras obras son conocidas, según el interés y la buena voluntad que tienen las criaturas. Así será del reino de mi voluntad divina. Te llamé a ti como a una segunda madre mía, y al tú por tú, como hice con ella en el reino de la redención. Te he manifestado los tantos secretos de mi fiat divino, el gran bien de él, y cómo quiere venir a reinar sobre la tierra. Puedo decir que he hecho todo. Y si he llamado a mi ministro a fin de que tú te confiaras con él para hacerle conocer mi finalidad, ha sido para que tuviese interés de hacer conocer tanto bien. Y si por parte de quien debiera ocuparse no existiera este interés, el reino de mi voluntad lo pondría en peligro de hacerlo morir al nacer, quedando ellos como reos de todo el bien que puede traer un reino tan santo. También merecerían que, haciéndolos a un lado, llamara a otros como pregoneros y propagadores de los conocimientos de mi fiat divino. Hasta en tanto que no encuentre quien tenga interés y tenga
más en cuenta que a su propia vida el hacer conocer sus conocimientos. El reino de mi voluntad no puede tener su principio ni su vida sobre la tierra. Mateo 10, 8. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Ahora, la obra grande de hacer conocer mi voluntad a fin de que reine en medio de las criaturas será una obra nuestra toda gratuita. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 32, capítulo 3, párrafos 4 y 6. Marzo 26, 1933. Hija mía, las más grandes obras hechas por nuestro ente supremo, todas han sido hechas gratuitamente, sin tomar en cuenta si las criaturas se las merecían o nos lo sugirieran. Si pusiéramos atención a esto, nos convendría atarnos los brazos y no hacer más obras, porque las criaturas ingratas no nos glorificarían, y quedarnos sin ni siquiera tener el bien de hacernos glorificar y alabar por nuestras mismas obras. No. Una sola obra nuestra nos glorifica más que todas las obras unidas juntas de todas las generaciones humanas. Un acto cumplido de nuestra voluntad llena cielo y tierra, y con su virtud y potencia generativa y comunicativa nos genera tanta gloria que no termina jamás, y que a las criaturas apenas las gotitas les es dado comprender. En efecto, ¿qué mérito tenía el hombre cuando creamos el cielo, el sol y todo lo demás? Él no existía aún, nada nos podía decir. Así que la creación fue una obra grande, de magnificencia maravillosa, toda gratuita de Dios. ¿Y la redención, crees tú que el hombre la mereciese? De ninguna manera, fue toda gratuita. Y si nos rogó fue porque nosotros le hicimos la promesa del futuro Redentor. Y no fue Él el primero en decírnoslo, sino nosotros. Era nuestro decreto todo gratuito, que el Verbo tomase humana carne. Y fue cumplido cuando el pecado, la ingratitud humana galopaban y llenaban toda la tierra. Y si alguna cosa pareció que hacían, eran apenas gotitas que no podían bastar para merecer una obra tan grande, que da en lo increíble que un Dios se haga similar al hombre para ponerlo a salvo, y que por añadidura lo había ofendido tanto. Ahora, la obra grande de hacer conocer mi voluntad a fin de que reine en medio a las criaturas será una obra nuestra toda gratuita. Y aquí está el engaño, que creen que habrá mérito, y la parte de las criaturas, sí, estará como las gotitas de los hebreos cuando vine a redimirlos. Pero la criatura es siempre criatura. Por eso nuestra parte será toda gratuita, que abundándola de luz, de gracia, de amor, la arrollaremos en modo que sentirá una fuerza jamás sentida. Amor jamás probado. Sentirá más viva nuestra vida palpitante en su alma, tanto que le será dulce el hacer dominar a nuestra voluntad. Esta nuestra vida existe todavía en el alma, le fue dada por nosotros desde el principio de su creación, pero está tan reprimida y escondida, que está como si no la tuviese. Está como el fuego bajo las cenizas, que cubierto y como aplastado bajo de ellas,
No hace sentir el beneficio de la vida de su calor, pero supón que un viento fuerte aleja las cenizas del fuego y éste hace ver y sentir su vida. Así el viento fuerte de la luz de mi fiat pondrá en fuga los males, las pasiones, que como cenizas esconden la vida divina en ellas, y sintiéndola viva tendrán vergüenza de no hacer dominar a nuestra voluntad. Hija mía, el tiempo dirá todo, y los que no creen quedarán confundidos. Mateo 9, 35. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Reparemos en María a Jesús por los enfermos. Jesús ve correspondidas con ofensas sus más tiernas predilecciones de amor, las cuales son el hacer padecer a las almas para hacerlas semejantes a sí mismo. Démosles su sangre, para que les procure la ayuda necesaria y les haga comprender con su luz el bien que hay en el sufrir y cómo éste las hace más semejantes a Jesús. Una parte de la hora 7 de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos a las puertas de las casas en donde yacen los enfermos. ¿Cuántos miembros llagados? ¿Cuántos, bajo la atrocidad de los dolores, se ponen a blasfemar e intentan quitarse la vida? Otros se ven abandonados por todos y no tienen quien les dirija una palabra de consuelo y ni siquiera quien les preste los auxilios más necesarios. Y por eso se lamentan aún más contra Dios y se desesperan. Madre mía, oigo los lamentos de Jesús, que ve correspondidas con ofensas sus más tiernas predilecciones de amor, las cuales son el hacer padecer a las almas para hacerlas semejantes a sí mismo. Démosle su sangre, para que les procure la ayuda necesaria y les haga comprender con su luz el bien que hay en el sufrir y cómo éste las hace más semejantes a Jesús. Y tú, Madre mía, ponte al lado de ellos y cual afectuosa madre, toca con tus manos maternas sus miembros enfermos. Alivia sus dolores. Tómalas entre tus brazos y de tu corazón derrama torrentes de gracias sobre todas sus penas. Hazle compañía a los abandonados, consuela a los afligidos, y para quienes carecen de los medios necesarios, dispón tú misma almas generosas que los socorran. A quienes se encuentran bajo la atrocidad de los dolores, obténles tregua y reposo, para que reanimados puedan con mayor paciencia soportar todo lo que Jesús disponga de ellos. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra,
a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.